Libro La palabra, el nombre, la sangre, autora Joyce Meyer. Capítulo 4. Armas espirituales para una guerra espiritual. Porque las armas de nuestra guerra no son físicas, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para derrotar y destruir fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra lucha no son carnales o naturales, deben ser espirituales. La palabra de Dios es un arma espiritual. En Juan 6:63, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, es el dador de la vida. La carne no trae ningún provecho, no hay utilidad en ella. Las palabras, verdades que yo les he hablado son espíritu y son vida. En esta escritura aprendemos que su palabra opera en el mundo espiritual y produce vida. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y quien es indulgente con ella comerá de sus frutos, para vida o para muerte. La enseñanza aquí es que existe otras palabras que también operan en el ámbito espiritual, pero traen muerte. Las palabras contienen poder, poder creador o destructor. La palabra de Dios está llena de vida y de poder creador de vida. Una persona sabia aprende y habla la palabra de Dios más que ninguna otra cosa. La palabra es luz y vida. En el principio, antes de todos los tiempos, era la palabra, Cristo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece sobre las tinieblas y éstas nunca le pueden superar. No pueden ser absorbidas o asimiladas porque no se mezclan con ellas. Juan 1, 4 y 5. La vida supera la muerte y la luz supera las tinieblas. La palabra de Dios es ambas cosas, luz y vida. Por lo tanto, tiene en sí misma el poder que vence las tinieblas y prevalece en nuestras vidas. La luz triunfa sobre las tinieblas y la vida sobre la muerte. En el principio, Dios preparó, formó y diseñó y creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía, cubría e incubaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, apropiada, agradable, y le dio su aprobación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1, 1 al 4. En estos primeros versículos de la Biblia, vemos en operación un principio espiritual, que la luz sobrepasa las tinieblas. De la misma manera, la vida triunfa sobre las obras de la muerte. Arroja luz y las tinieblas se disipan. Derrama vida y desaparecerá la muerte. Leemos en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, entonces quien levantó a Jesús de los muertos resucitará a la vida a sus cuerpos mortales, transitorios, perecederos, mediante el espíritu que vive en ustedes. Jesús estaba realmente muerto. Pero cuando el espíritu de vida entró en él, cuando el poder vital de la resurrección lo poseyó, la muerte tuvo que huir. Romanos 8:11 muestra el principio de la vida que vence la muerte. Recuerda entonces que la palabra de Dios es ambas cosas, espíritu y vida. Sea sabio y comience a hablar vida a su situación. Algunas personas luchan con el diablo todo el tiempo y mientras lo hacen hablan de muerte a sí mismos y a su situación. Hablar del problema todo el tiempo no arroja luz sobre las tinieblas. Hable con la palabra, háblela una y otra vez. Podemos hablar con la palabra de Dios no solo a nuestras propias vidas, sino también podemos ser intercesores efectivos al declarar sobre la vida de otras personas. Orar con la palabra. Orar con la palabra es también un alma espiritual que nos ayuda a ganar la guerra espiritual.
tal como lo vimos previamente al discutir Efesios 6, 10, 18. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades y contra espíritus de maldad. Podemos vencer, pero no con armas carnales. La oración, por supuesto, es una fuerza espiritual que nos ayuda a vivir en victoria. Ella cierra las puertas del infierno y abre las ventanas de los cielos. De Efesios 6:18 aprendemos que la oración es parte de nuestra armadura espiritual. Pero, ¿qué clase de oración? Debemos usar todo tipo de oración en nuestro caminar con Dios. Quizás usted esté familiarizado o quizás no con los diferentes tipos que existen, así que hagamos juntos un repaso de los mismos. La oración de común acuerdo, en la cual dos personas pactan orar por un motivo. La oración unida. Un grupo de personas se une para orar por una petición. La oración de acción de gracias. Oración que da sinceras gracias a Dios por su bondad en general o por alguna cosa específica que ha hecho. La oración de alabanza y adoración. Oración en la cual no se pide nada, sino que se alaba a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que hará. Alaba a Dios especialmente por lo que Él es en sí mismo. Se enfoca en rendir culto y adoración. Expresa amor por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La oración de petición es la oración que pide a Dios alguna cosa específica para nosotros. Es probablemente la más común y utilizada. La oración de intercesión involucra el permanecer delante de Dios pidiendo algún beneficio para otra persona. La oración de rendimiento o entrega toma una carga o problema y lo pone en el Señor, entrega un asunto o su cuidado. La oración de consagración, aparta a una persona o cosa para el servicio de Dios. Las anteriores son algunas de las oraciones más comunes. Lo más importante en relación con la oración es que no importa qué tipo sea para ser efectiva, debe estar llena de la palabra de Dios y ser elevada con plena certeza de que Él cumple su palabra. Mencionar a Dios, su palabra en oraciones es supremamente efectivo. Isaías 62:6 dice, yo he puesto guardas sobre tus muros, oh Jerusalén. Guardará tu paz día y noche. Vosotros, quienes sois sus siervos y en vuestras oraciones recordáis al Señor y sus promesas, no calléis. Esta es una poderosa escritura que hay que conocer y recordar. Llene sus oraciones con la palabra de Dios. Al hacerlo, encarga a los ángeles que ministren a su favor. Según Hebreos 1:14, los ángeles son siervos ministradores que de Dios enviados para servir a los herederos de la salvación. El Salmo 103:20 dice, bendecid cariñosamente con gratitud y alabanza al Señor, vosotros sus ángeles poderosos que ejecutáis sus mandatos atendiendo a la voz de su precepto. Esta escritura nos dice que los ángeles entran en acción en obediencia a la palabra hablada de Dios. Algunas oraciones no son otra cosa que murmuraciones y quejas con el encabezamiento de, querido Dios. Si quiere lograr la atención de Dios, llene su conversación, sus oraciones y su meditación con su palabra. El Salmo 138:2 nos muestra la exaltada posición que Dios le confiere a su palabra. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu bondad, tu verdad y tu fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todo, y has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Aunque no todas las traducciones enfatizan el hecho de la palabra magnificada sobre el nombre como lo hace la Biblia amplificada, para mí ninguna otra escritura muestra en forma tan enfática la importancia que Dios da a su palabra. Sabemos cuán poderoso es el nombre del Señor y cuánto debemos honrarlo. No obstante, en esta escritura, Él nos dice que magnifica su palabra aún por encima de su nombre.
Que la palabra permanezca en usted. Si ustedes viven en mí, permanecen vitalmente unidos a mí, y mis palabras permanecen en ustedes y continúan viviendo en sus corazones. Pidan lo que quieran y será hecho. Juan 15:7. Quien aprende a permanecer en la palabra y permite que ella permanezca en él, tiene poder en la oración. Y quien tiene poder en la oración, tiene poder sobre el enemigo. Jesús también dijo en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecemos en su palabra y ella permanece en nosotros, tendremos poder en la oración. Permanecer significa estar, continuar o habitar. La Biblia amplificada presenta estas definiciones tomadas del origen griego de la siguiente manera. Si ustedes permanecen en mi palabra, guardan mis enseñanzas y viven de acuerdo con ellas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Las personas que hacen de la palabra de Dios solo una pequeña parte de sus vidas conocerán la verdad solo parcialmente y experimentarán solo una verdad limitada. Pero quienes permanecen en ella tendrán el pleno conocimiento de la realidad y experimentarán una completa libertad. El mismo principio opera en la oración efectiva. Permanecer en la palabra incrementa el poder de la oración. Considere lo que dice Primera de Juan 2:14 y verá con claridad que el permanecer en la palabra de Dios produce victoria sobre el maligno. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido, han reconocido, comprenden y están conscientes de el que es, ha existido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes y vigorosos, y la palabra de Dios permanece siempre en ustedes, en sus corazones, y han vencido al maligno. Estos hombres jóvenes fueron victoriosos sobre el maligno, porque permanecieron en la palabra de Dios. Yo puedo testificar que la palabra de Dios me ha hecho victoriosa sobre el mal. Mi vida era confusa porque ignoraba esa palabra. Por muchos años fui a una cristiana que asistía a la iglesia, diezmaba, amaba a Dios y me mantenía activa en su obra, pero no tenía victoria porque desconocía la palabra. Muchos cristianos van a la iglesia cada semana para escuchar a alguien que les predique la palabra, pero jamás la conocen por sí mismos. Si ustedes quieren vivir en victoria, deben hacer su propio estudio de la palabra, extraer usted mismo el oro que hay escondido en las páginas de la Biblia. Lo que digo va más allá de leer un capítulo diario. Es una buena práctica y es un buen comienzo, pero si realmente quiere tener victoria sobre el mal en sus últimos tiempos, debe darle a la palabra de Dios un lugar prioritario, un sitio preferencial en su vida. Y eso significa un lugar de prioridad en su meditación. Afírmese en la palabra y permanezca en ella. En la práctica, esto podría significar que se levante en la mañana y mientras toma su ducha empiece a confesar o a cantar la palabra. Tal vez camino al trabajo escuche una cita de buena enseñanza o buena música llena de la palabra. Aún la Biblia se encuentra disponible en cassette si quiere escucharla mientras hace su trabajo doméstico. Algunas personas tienen un tipo de trabajo en el cual pueden escuchar grabadoras o radios todo el día. Usted debería escuchar regularmente predicaciones o enseñanzas con unción varias veces por semana. No es demasiado, especialmente si tiene muchos problemas. Querrá utilizar su hora de almuerzo en la lectura de la palabra o caminar y orar. Recuerde llenar sus oraciones con la palabra. Cuando el día laboral llega a su fin, de regreso a casa, puede repetir lo mismo de la mañana, escuchar un cassette. Recuerde que mientras más tiempo deje su mente libre para divagar o estar ociosa, mayor será el intento del diablo por llenarla. Manténgala llena con la palabra y tendrá menos problemas. No sugiero que ignore a su familia o sea irresponsable en otras áreas. Mientras trabaja, necesita darle a su empleador un día completo de trabajo a fin de obtener un salario completo. Escuche cassette en el trabajo solo si su patrono lo considera
solo si su patrono no lo considera un problema. Me doy cuenta que además que ninguna persona puede mantener la palabra como un ruido que resuena en su cabeza o en sus oídos sin parar. Permanecer no significa incesante. Yo lo defino como inexorable. Continua y regularmente. Mientras ha leído este libro, se habrá preguntado por qué no tiene victoria en su vida. Ha sido cristiano o cristiana por muchos años y no obstante parece que siempre está sometido a algo. ¿Puede decir honestamente que ha permanecido y habitado todos estos años en la palabra de Dios? Si la respuesta es no, entonces mi esperanza y mi oración es que este libro le abra los ojos y que Dios lo utilice para motivarlo a la acción plenamente, armado y determinado a ganar la guerra. Dios te bendiga, esta que te habla, que te lee este libro, es tu hermana Delma Mercado, de Milena Ministry.